En el contexto de la polémica en torno de la filosofía y la enseñanza de la filosofía en México, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional acaba de poner en marcha la Biblioteca Digital de Pensamiento Novohispano, a cargo de Ernesto Priani, quien es profesor en la facultad. Hoy vamos a aprovechar este proyecto que se ha puesto en marcha, como ya digo, para tocar otra vez temas relacionados con la filosofía, con la enseñanza de la filosofía, con las humanidades, con las nuevas tecnologías y con la propia universidad. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia www.plazadarmas.tv y nuestro correo electrónico plazadarmas21@gmail.com. Bueno, ya les digo, continuamos con el tema de la filosofía y en este caso tomamos como pretexto un proyecto muy singular, la Biblioteca Digital de Pensamiento Novohispano, que se acaba de poner en marcha recientemente por parte de la Facultad de Filosofía y Letras a cargo de Ernesto Priani, a quien saludo. Hola Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ismael? Ernesto es formado en la Facultad de Filosofía y ahí también él es profesor. Y tenemos este proyecto digital, Pensamiento Novohispano, publicación de ediciones críticas de textos impresos y manuscritos editados en Nueva España durante el siglo XVII. Esto, bueno, nos da pie para hablar de muchas cuestiones. Una, retomar la tradición de pensamiento novohispano. Ahora Ernesto nos dará más detalles del contenido de todo aquello que están rescatando, pero también la idea de abrir la filosofía a nuevos espacios de divulgación y de difusión, y también en el contexto de muchas posiciones que defienden una manera particular de enseñar la filosofía, algunas maneras que toman distancia de las nuevas tecnologías, así que bueno, porque hay mucho de qué hablar. Cuéntanos un poco empezamos con el proyecto de la biblioteca. Claro que sí, con todo gusto. Mira, me gustaría quizás un poco contarte cómo empezamos, porque todo empezó con una tesis de licenciatura, de una forma además absolutamente casual, porque uno de mis alumnos se acercó, me dijo, yo quiero hacer una tesis de licenciatura sobre Proclo, que es un autor neoplatónico, aproximadamente del siglo II, digo, cuarto de nuestra era, y yo inmediatamente le dije, bueno, pero ¿por qué no buscamos cómo se recibió en México Proclo? Si hay alguna edición en México de Proclo, si alguien lo leyó aquí alguna vez, en el mundo novohispano, etcétera. Y bueno, finalmente se puso a investigar, encontró que efectivamente había un libro de Proclo, pero se dio cuenta que en donde estaba el libro de Proclo había otros libros, que era una cosa muy común en el mundo novohispano, es decir, encuadernaban varias obras juntas, porque la encuadernación era muy costosa, y como era muy costosa, entonces pues aprovechaban de una vez para meter varios, ¿no? Y entonces, digo, lo interesante, por otro lado, de ese mismo tipo de libros es eso, qué libros decidían poner juntos. Y entonces, junto con la esfera de Proclo, estaba el discurso eteriológico de Fray Diego Rodríguez. Que bueno, el solo título, que es tan bonito, discurso eteriológico, le llamó la atención a él, me llamó la atención a mí, y entonces él decidió empezar a trabajar sobre ese libro y hacer una tesis sobre ese libro. Y conforme fuimos avanzando, yo me planteé y le planteé a él la posibilidad de publicar el libro, porque el libro no estaba publicado, es decir, hay muy pocos ejemplares del discurso eteriológico, están guardados en los fondos antiguos de algunas bibliotecas, en México y fuera de México, y entonces, bueno, existía la posibilidad de rescatarlo. Y entonces, conforme fue avanzando la investigación de él y mi conocimiento de los textos, nos fuimos dando cuenta que este libro formaba parte de otro grupo de libros con los que estaba relacionado, que
cuestionaban lo que este autor había escrito, que desarrollaban algunas ideas de lo que este había escrito. Este discurso heterológico es el de 1652, ¿correcto? Exactamente. Correcto. Y ahora, si quieres te cuento un poco, muy poquito de qué trata, digamos, lo que pasa es que en 1652 pasa un cometa hacia diciembre, empieza a pasar el cometa en diciembre y acaba de pasar en enero, y un cometa en la época era un evento mayor, o sea, es como una guerra para nosotros, o sea, algo que realmente espantaba a las personas, preocupaba, porque se tomaba como con muchos significados, y entonces Fray Diego escribe un texto tratando de explicar cuál es la naturaleza del cometa. Sí, que es discurso heterológico del nuevo cometa, visto en la cuesta hemisferio mexicano y generalmente en todo el mundo. Exactamente, pero además muy interesante porque lo documenta él, hay una documentación del paso del cometa en Sudáfrica y hay una documentación del paso del cometa en Bolonia, y los tres, digamos, son muy importantes, es decir, es un cometa muy documentado que efectivamente se vio en todo el mundo, ¿no? Pero que es muy relevante que se ve en América, digamos, porque parte del discurso de Fray Diego Rodríguez va a ser que, puesto que se ve en América, hay un mensaje para los americanos. Porque justamente el contexto en que está escrito, que también es importante, es ese contexto en que, digamos, los criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos en México, no tenían derecho ni a gobernar, ni a tener, digamos, ningún puesto relevante desde el punto de vista administrativo, de gobierno, incluso de la rectoría de la universidad, porque, digamos, había esta idea de que los europeos eran siempre mejores y superiores naturalmente por haber nacido en Europa en relación con los americanos. Entonces, Fray Diego Rodríguez aprovecha el paso del cometa para decir, no. Como mensaje divino. Exacto, el cometa es un mensaje divino, porque además exactamente es lo que dice, el cometa es un mensaje divino, uno, el cometa es un mensaje divino positivo, dos. Claro, ¿no? Hay que aclarar. Hay que aclarar porque, de hecho, la controversia entre los cometas es si los cometas eran supracelestes, es decir, si pasaban por debajo de la luna, o dije supracelestes. Supracelestes es que pasen por arriba de la luna, o si pasaban por debajo de la luna. Si pasaban por debajo de la luna, la creencia era que estaban formados por los desechos de la Tierra, los gases, en fin, todo lo malo de la Tierra. Pero si pasaban por arriba de la luna tenían que ser positivos y por lo tanto mensajes divinos. Entonces la posición de Fray Diego Rodríguez son positivos, son supracelestes, son supralunares, y son supralunares y por lo tanto tienen un valor positivo. Y ese valor positivo es que los ingenios americanos son tan buenos como los europeos. Correcto. Porque somos capaces de leerlo y estudiarlo tan bien y tan claramente como los europeos. Y entonces, justo habrá quien le va a contestar que no. Le va a contestar que no, que los cometas son supralunares. Ese es Bonilla. Es el otro que tienes aquí, discurso en relación cometografía del repentino aborto de los astros que sucedió del cometa que apareció por diciembre de 1653. Exactamente. De Fray Gabriel. ¿Es fraile también? No, ese no es Gabriel fraile. López de Bonilla, él no era fraile. No, y además él era español. Correcto. Entonces es interesante porque es la disputa entre un criollo y un español. Entonces, nos dimos cuenta además, esto ocurre exactamente en 1652, luego el libro de Bonilla es de 1653, sí, del año siguiente, y luego van a pasar unos años en que de nueva cuenta, en este caso, Carlos de Sigüenza y Góngora, escribirá la Libra Astronómica y Filosófica, que aún no se encuentra en la biblioteca, pero que este año aparecerá en la biblioteca, y a él le responderán varios, Quino, entre otros, pero también Salmerón, que aparece ahí, etcétera, ¿no? Es decir, varios van a discutirle de nuevo a Sigüenza. Sigüenza vuelve a sostener. Sigüenza va más allá incluso que Fray Diego Rodríguez, porque dice... Pero en su línea, digamos, de interpretación. Exactamente. Son supralunares, en primer lugar, es decir, pasan por arriba de la luna, pero en segundo lugar no traen mensajes buenos ni malos. Esa es la posición de Sigüenza, que va un paso más allá
que Fray Diego Rodríguez, ¿no? Pero al mismo tiempo la libra es una gran defensa del ingenio americano frente al ingenio europeo. El ingenio europeo en este caso representado por Quino, que es un sacerdote que escribe replicándole a Sigüenza que lo que ha escrito está mal, y luego Sigüenza le vuelve a contestar. Aprovecha para contestarle a todos, a Martín de la Torre, a Salmerón, a Quino, a todos los que han objetado su idea, tratando de mostrar que él es el mejor astrónomo y matemático que hay en la Nueva España y muy superior a cualquier español. Es decir, el discurso sigue un poco siendo el mismo, ¿no? El del hecho de que los ingenios americanos podían ser tan buenos como los europeos, ¿no? Entonces, lo interesante era, en algún punto, lo interesante es que ninguno de estos libros circula, salvo la libra. La libra tiene la libra astronómica y filosófica de Sigüenza tiene 2 ediciones modernas de este siglo, pero nada más. Es decir, ¿quién los editó? Uno lo editó el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, de hecho lo editó Gauss con Bernabé Navarro. Sí. Y el otro es una edición hecha en Venezuela, me parece, por un norteamericano, que es uno de los grandes estudiosos, ahora no recuerdo el nombre de los grandes estudiosos de Sigüenza. Y digamos, es el único del que se tienen noticia. No noticias, bueno, que han circulado de alguna manera y que se ha estudiado de alguna manera en la actualidad, ¿no? Los otros los conocemos porque en los 70s Elías Trabulce, un historiador del Colegio de México, se dedicó, digamos, a interpretar todo este periodo de la historia del pensamiento novohispano bajo la luz, digamos, de la tradición científica, es decir, como la fundadora de la tradición científica en México. Que sería precisamente la que tiene lugar en este contexto. Exacto. Del siglo XVII, el cometa. Ajá. Exacto. De hecho, Trabulce lo que hace es tomar esta disputa como el ejemplo de la primera disputa científica en América. Y, digamos, nosotros, Aldi Martínez, que fue quien me ayudó, bueno, el chico tesista de la tesis que me ayudó con esto, y yo decidimos que valdría la pena hacer una edición de todos. Y dijimos, pero ¿cómo hacemos una edición de todos? ¿Para qué hacemos una edición de todos? Hacer ahora una edición en papel tarda mucho tiempo, sobre todo una edición académica, que respete ciertas cosas, ahora que son un poco las características que tiene la biblioteca. Y dijimos, bueno, pues no podemos hacerla en papel, ¿en qué la hacemos? Y dijimos, vamos a hacerla en internet, ¿no? Y lo que emprendimos ahí fue un proyecto de investigación que llega, te estoy hablando de hace 6 años, digamos, esto empezó a ocurrir hace 6 años, que ahora, digamos, ya se hace público, en donde lo que nosotros buscamos, lo que hace el sistema, es no solo publicar y dejarte leer los libros, sino que hace índices automáticos de palabras que nosotros marcamos en el texto y que te permiten, por ejemplo, saber cuántos planetas son los que conocían, cuántas veces hablan de quién y en qué lugares, ¿no? Es decir, te permite identificar ciertas cosas, a quién citan, a quién hacen referencia. Y entonces, digamos, por un lado el proyecto es un proyecto de investigación, guiado bajo la siguiente idea. Nosotros creemos que la interpretación que hizo Trabulce no es que sea falsa, ni mucho menos, pero opaca otras cosas. Es decir, estos textos se han leído siempre como textos dentro de una tradición científica y se ha dejado de lado cosas que también están en los textos, pero que no corresponden a la tradición científica. En parte, por ejemplo, las reflexiones filosóficas como tales. Precisamente, y en parte también, por ejemplo, algo que a mí me resulta, porque forma parte, digamos, de mi interés filosófico, la recepción del pensamiento clásico, la recepción y el uso de la mitología clásica por parte de los criollos novohispanos como una característica de identidad, ¿no? Que es algo que, a mi juicio, digamos, es un rasgo que se ha destacado mucho, que es muy importante, pero que se ha estudiado relativamente poco, se ha estudiado relativamente poco en estos textos, ¿no? Entonces, todos citan, refieren distinto tipo de pasajes mitológicos para hablar del cometa y hablar de sus efectos, etcétera, mezclado a la vez, por supuesto, con
con ideas católicas, cristianas, etcétera. Es que la clave precisamente es que todo esto desborda el recinto de la ciencia porque implica cuestiones ontológicas. Exactamente, y además implica el encuentro de muchas tradiciones reflexivas, ¿no? Porque eran, no me gusta la palabra porque además luego se suele usar con cierto abuso, pero eran muy eclécticos, es decir, claro. Ciertamente eran, tenían una formación profundamente escolástica, pero también leían a muchos otros autores y, digamos, estaban influenciados por muchas cosas, ¿no? Y entonces, digamos, a raíz de este proyecto hay un chico ahora, Héctor Sedano, que está estudiando particularmente qué manuales de mitología habían leído estos autores para escribir sus libros, es decir, no eran tan eruditos como los imaginábamos nosotros, ¿no? De que hubieran leído a todo Plinio y a todo Ovidio, sino que bueno, se guiaban por un puñado de manuales de mitología que circulaban en la época, pero que además permiten entender muy bien por qué empataban la mitología con la interpretación de los astros y con la defensa de los criollos en América, del derecho de los criollos a gobernar América, ¿no? Porque finalmente podían aprovechar la mitología para mostrar una historia, que esa era la idea, para mostrar una historia que permitiera mejorar a los hombres, ¿no? Era una forma como de pedagogía, ¿no? Y entonces implicaba un conocimiento de la identidad europea, con rasgos y elementos de pedagógicos para los demás que permitían hacer que los americanos se sintieran a la vez americanos y europeos. ¿Qué tanta circulación tenían este tipo de textos? Muy poca. Muy poca. Muy poca. ¿Se reducía al circuito universitario, a la universidad? A la universidad, porque todos eran, salvo Bonilla, de hecho, todos eran profesores universitarios. Es muy importante también incluso en la comprensión de este fenómeno que los criollos eran universitarios, ¿no? Que ese era el lugar donde podían expresar sus ideas y tener, digamos, una vida relevante. Y que publicar un libro en esa época era costosísimo, porque además el papel estaba, digamos, controlado por el gobierno, de manera que todos los textos tenían que pasar por la Inquisición, ser valorados por la Inquisición, y entonces ya te daban el papel para que los pudieras imprimir. El papel era carísimo, porque había que traerlo de España. En fin, hacer un libro era una cosa costosísima. Por lo tanto, se hacían un puñado de ejemplares, o sea, no se hacían demasiados libros, ¿no? Es un hecho que la libra circuló mucho más que los otros, pero el discurso teriológico también circuló bastante. En otros casos son más bien panfletos, es decir, no llegan realmente a ser libros, son pequeños textitos. Hay uno, por ejemplo, que no aparece todavía en la biblioteca, pero que estará probablemente el próximo mes ya ahí, que es de Juan Ruiz, que es literalmente un panfleto. Yo lo fui a transcribir a Berkeley, es un panfleto de 10 cuartillas que circulaba de mano en mano, ¿no? Esos eran los libros, pues. Voy a citar aquí los que son 1, 2, 3, 4, 5 textos que tienen ahora en la biblioteca. Está, como digo, el discurso teriológico del nuevo cometa visto en Acueste, hemisferio mexicano y generalmente en todo el mundo, de 1652, de Fray Diego Rodríguez. Después, discurso y relación cometografía del repentino aborto de los astros que sucedió del cometa que apareció por diciembre de 1653 de Gabriel López de Bonilla, de 1653. Después está especulación astrológica y física de la naturaleza de los cometas y juicio del que este año, de 1682, se ve en todo el mundo. Otro cometa. Es el segundo cometa. El segundo cometa, este es de Gaspar Juan Evelino. Evelino, exactamente, que es ya quien discute con Sigüenza. Después está también discurso cometológico y relación del nuevo cometa visto en Acueste, hemisferio mexicano y generalmente en todo el mundo. El año de 1680 y extinguido en este del 81, observado y regulado en este mismo. Este es de Josep de Escobar, Salmerón y Castro. Y el quinto, lunario y pronóstico temporales, vaya nombres, con las selecciones de medicina
flebotomía, navegación y agricultura, por lo que indican los astros este año de 1698, segundo después de bisiesto, calculado para el meridiano de la Ciudad de México, por Marcos Antonio de Gamboa y Riano. Bueno, vamos a hacer un corte, estamos hablando de cometas vistos y analizados en el siglo XVII en la Nueva España. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos conversando con Ernesto Priani, quien dirige, bueno, es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y dirige este proyecto que se acaba de poner en marcha hace poquito, ¿verdad? Así es, hace menos de un mes. De la Biblioteca Digital de Pensamiento Novohispano. Solo una institución como la UNAM podría acoger un proyecto de esta naturaleza. Es evidente que desde algunos puntos de vista podría considerarse como algo sin interés, pero se necesitan instituciones, digamos, que se sitúen a escalas de siglos, ¿verdad? Exacto. Para poder entender la importancia que puede tener algo como esto. Inician con cinco trabajos sobre cuestiones de astrología o de... Astronomía, porque es una época en que ellos se consideraban más astrónomos que astrólogos, digo, más astrólogos que astrónomos. Pero bueno, todavía no era tan claro la distinción entre un tipo de científico y otro tipo de prácticas. El inicio, nos cuentas tú, fue un alumno tuyo interesado en Proclo y en rescatar la recepción de Proclo en Hispanoamérica, en Nueva España. Pero esto se sitúa en el pensamiento, en la filosofía medieval, en tus cursos de filosofía medieval. Cuéntanos un poco de eso, cómo en la UNAM, en la Facultad de Filosofía, qué recepción tiene o qué éxito o qué interés suscita en los alumnos a estudiar la filosofía medieval y este tipo de cuestiones. Bueno, yo sigo pensando que es difícil dar filosofía medieval y renacentista, que es lo que yo doy, porque hay muchos prejuicios por eso la pregunta, sí. alrededor de lo que es eso, pero... digamos que el planteamiento general de la carrera de filosofía en la universidad es fundamentalmente histórica, es decir, el tronco central de la carrera está compuesta por el estudio de la historia de la filosofía, y parte de ese estudio de la historia de la filosofía es el medioevo y el renacimiento, por supuesto, ¿no? Durante mucho tiempo esas clases eran impartidas sobre todo la clase de filosofía medieval era impartida por gentes con una formación religiosa, porque era bastante lógico, ¿no? Finalmente, filosofía medieval, lo normal es que lo diera alguien que estuviera formado en el pensamiento religioso, lo cual, digamos, es lógico, pero ahora es bastante poco objetivo, si se quiere, o no necesariamente es esa formación religiosa la que debe de guiar el estudio de la filosofía medieval. De manera que, digamos, ha habido un giro, ¿no? Y ese giro ha hecho que tratemos de ver la filosofía medieval y el fenómeno religioso en la Edad Media, no con ojos necesariamente religiosos, sino probablemente laicos, para tratar de encontrar más cosas, ¿no? Es decir, sin necesidad de estar comprometidos, por ejemplo, a decir que Santo Tomás de Aquino es el único filósofo cristiano de referencia, etcétera, sino que, bueno, puede haber una apertura, y sobre todo eso es lo que ha pasado a filósofos que incluso probablemente en el medioevo no eran filósofos marginales, que trataban temas marginales, ¿no? Entonces, el horizonte del pensamiento de la Edad Media se ha vuelto mucho más amplio. Pero ciertamente sigue siendo un problema, es decir, cuando se sientan contigo alumnos que vienen de la preparatoria, que han llevado un año de filosofía, porque esto ocurre en el segundo año de la carrera, en general piensan que lo que se van a encontrar es solamente con ideas religiosas. Y entonces siempre ha sido una labor de pues tratar de mostrar que eso no es así, ¿no? Sino que hay otras cosas en el pensamiento medieval y que incluso las ideas religiosas dentro del pensamiento medieval pueden ser abordadas desde otras perspectivas, de manera que no solo no son aburridas, ni siquiera es necesario tener una firme creencia en la existencia de Dios para poder
entender, estudiar, escuchar los argumentos medievales y renacentistas. De hecho, a mí me parece que son imprescindibles para entender el ulterior desarrollo de la filosofía. Sí, por supuesto. Yo, de hecho, porque no son, tú sabes, no son cortes tácitos nunca. Exacto, por supuesto. Hay más continuidad que discontinuidades, ¿no? Por supuesto, pero además hay otras cosas, es decir, la manera en que nosotros nos contamos la historia nos permite o no recuperar tradiciones. Entonces, en la medida en que nosotros, por ejemplo, decidimos que la filosofía medieval no era relevante, no era importante, la filosofía empezaba en Grecia y luego seguía con Descartes. Y había muchas cosas que dejamos de ver y de comprender. Punto. No solo cuestiones de continuidades, que sigue, que se detiene, sino incluso cuestiones más de matiz, ¿no? Es decir, cómo nos pensamos a nosotros mismos en ciertos contextos, ¿no? México es un país, por ejemplo, profundamente religioso todavía, con muy arraigadas creencias católicas, y discutir esas creencias católicas y su origen también es importante. Totalmente. ¿no? Sí, es decir, ¿qué tanto tienen que ver con esa tradición o no? ¿Qué tan medieval somos o no? En fin, quizás no hemos dejado de ser medievales. De hecho, no, claro. ¿No? Y yo recuerdo, alguna vez leí por ahí que Cioran dice, no hay nada peor, o no, más peligroso, no peor, dice, no hay nada más peligroso que los pueblos que son ateos, pero que previamente fueron profundamente religiosos. Entonces dice, los ateos más peligrosos son los rusos y los españoles, o los hispanoamericanos, porque son los que verdaderamente fueron religiosos, ¿no? Pero el asunto es conocer precisamente internamente los desarrollos argumentales, porque le contaba antes de iniciar el programa que luego se hacen programas, un programa que vi por ahí, sin dar nombres, aunque me quede con las ganas, un programa sobre, por ejemplo, el Estado laico. Y entonces en el programa invitaban a un psicólogo y creo que 2 sociólogos. No, un psicólogo, un sociólogo y un abogado, me parece, que hablaba en plan lo que dice la Constitución. Claro. ¿No? Cuando le comentaba a Ernesto que el problema del Estado laico, de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, son cuestiones que tienen que verse desde la filosofía, la teología y en todo caso la teoría política dura, digamos, ¿no? Clásica, no de ciencia política. Y entonces ahí es donde el pensamiento medieval y el conocimiento de todos sus desarrollos, sus corrientes, sus polémicas, cobra una relevancia fundamental. Por supuesto, ¿no? Y que, digamos, es cierto, nosotros no tuvimos Edad Media, tampoco tuvimos Renacimiento, nosotros empezamos a existir bueno, en pleno Renacimiento es cuando llega Cristóbal Colón a América, pero realmente, digamos, uno podría decir, entonces, ¿para qué los estudiamos? Es decir, ¿para qué estudiamos una parte de la historia del pensamiento que no es nuestra? Y sin embargo somos receptores de esa tradición y de esa cultura y de esa formación y de ese pensamiento, de manera que pensarlo críticamente, entenderlo, estudiarlo, nos permite entender muchas de las cosas que recibimos y muchas de las cosas que no queremos o que sí queremos, ¿no? Es decir, estamos justo en esta necesidad de estar reflexionando todo el tiempo acerca de nuestra propia historia. Decía Labriola, si comprender es superar es sobre todo haber comprendido. Exactamente. Porque luego la gente quiere superar, pero sin entender aquello que supuestamente están superando, ¿no? Exacto, porque además ahí había, literal, yo lo veo cada vez, es que es muy particular. Muchos de nuestros alumnos, eso ha ido cambiando poco a poco, pero muchos de nuestros alumnos vienen interesados en la filosofía porque tuvieron previamente una cierta formación religiosa, que puede ser familiar o puede ser incluso un poco más formal, ¿no? Pero que, digamos, les despertó ciertas inquietudes por ciertos temas afines a la filosofía. De manera que, curiosamente, el estudio de la filosofía medieval era impresionante. Digo, llegan como reacciona en general, es decir, llegan siendo totalmente anticatólicos, como reacciona a esa formación, pero movidos por esa, ¿no? O sea, esa es la clave, movidos por ese... Exacto, sí. por esa formación. Por esa formación, porque es tienen. a través de la cual tuvieron contacto con ciertas ideas y ciertos problemas, ¿no? Es decir, no cualquiera se levanta y encuentra en su casa un libro de Nietzsche, aunque algunas veces, aunque en algunos sea relativamente fácil, en la gran mayoría de los casos no son esos los libros que están ahí. Pero en cambio hay una Biblia, en cambio pueden haber ciertas cosas de catecismo, ciertos textos religiosos, y entonces a veces eso es suficiente para despertar la inquietud, ¿no? Para preguntarse,
¿no? ¿Por qué la fe? La fe es un tipo de conocimiento o no. En la Biblia hay una verdad, es una verdad histórica o es una verdad alegórica. Y esos ya son los primeros pasos a la filosofía. No, y es que además en toda la iglesia cristiana y católica está incorporada la filosofía griega. Sí, por eso. Precisamente había los platónicos, ni más por ni eso, menos, ¿no? por eso. Y aristotélicos. Y aristotélicos, ¿no? claro. Digo, eso es clarísimo, por eso es la manera en que llegan. Sí, Ahora, sí, claro, sí. ya cuando llegan, no querían saber de eso, ¿no? Y entonces hay que trabajar también eso, porque justamente de esos fantasmas hay que desprenderse alguna Exactamente. vez. No, yo me acuerdo, una vez me subí al metro y había dos jovencitas monjitas, y estaban leyendo muy circunspectas sus textos. Entonces me senté junto a ellas y pues así con discreción obviamente, volteé a ver el texto que leían y era Ser y Tiempo de Heidegger. Está bien. No, pues claro. Hubiera sacado el iPhone y lo hubieras... Claro. Sí, estaba leyendo a Heidegger, porque es lo que también, luego muchos que estudian filosofía no se dan cuenta que están, todo el tiempo están con problemas ontológicos o teológicos o con la idea de Dios, por ahí, ¿verdad, Rondón? Claro, por supuesto, porque es eso, es la inquietud, o sea, la filosofía vive de la inquietud, sobre todo además no de una inquietud inmediata, no de la inquietud de quién va a gobernar el año que entra, o cómo conseguimos esto en estos días, sino una inquietud que es como menos agarrada a lo inmediato y que tiene que ver más con preguntarse, bueno, ¿por qué estamos aquí? O por qué, digo, que son el tipo de preguntas que a mí me gusta hacerme, ¿no? Es decir, ¿por qué hoy las corbatas son más anchas que hace 10 años? ¿No? Puede resultar una pregunta absolutamente insustancial si uno quiere, pero que al final a lo mejor encierra un tipo de conocimiento sobre la forma en que cambia la historia. Y eso es relevante, o sea, eso sí es muy importante, ¿no? Y entonces creo que a esas inquietudes es a la que entra, la filosofía entra a ese nivel, ¿no? Entra a esas inquietudes que no las resuelve nadie, ¿no? Que requieren que además cualquier solución que se encuentre es provisional y que tendrá que ser revisada, y filosofar es estar revisando las propias ideas, las propias convicciones, los propios problemas y la forma en que uno hace esos problemas. Precisamente, y entonces el hecho es que hay cierta receptividad de los alumnos, o sea, sí hay alumnos que estudian, van a filosofía medieval. Me cuesta trabajo, pero sí, algunos acaban. Porque me cuentas que tienes un buen equipo de trabajo, ¿no? Sí, pero eso ha sido, de hecho ha sido por una serie de coincidencias afortunadas, porque digamos, de hecho el pensamiento novohispano, o sea, si el medioevo está desacreditado, el pensamiento novohispano está todavía más desacreditado, porque es, digamos, como un refrito del medioevo. ¿Te refieres en la UNAM fundamentalmente? En general. En general, ¿no? Y en la UNAM en particular, es decir, es muy estudiado del lado de los historiadores, por ejemplo, es muy estudiado del lado de los literatos, pero no de los filósofos, ¿no? Es decir, para los en letras filósofos, hispánicas sin problemas ven todo el periodo, ¿no? Exacto, porque además hay otro tipo de acercamiento, interesan otras cosas. Pero del lado de la filosofía en general existe el prejuicio de que son todos escolásticos, porque sí todos curas. Que son todos curas escolásticos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué clase de claro, pero es que hay muchas corrientes ahí, escotistas, suaristas, sí, ¿no? pero además, aún así, digamos, son muy interesantes porque son los fundadores del pensamiento filosófico en México. Y entonces, puede que no te gusten tus padres, pero por lo menos tienes que saber qué son, ¿no? Claro. Y claro, yo escogí un periodo que es menos denso en ese tipo de cosas, digamos, el siglo XVI es mucho más, más eclesiástico, mucho más escolástico. Replegado hacia la cuestión teológica. Sí, porque además los temas y los problemas que debían de tratar, digamos, como pues quiénes eran los indios, cómo se educaban a los indios, qué eran ellos en ese lugar, cuál era la misión evangélica, digamos, porque estaban descubriendo como todo ahí, ¿no? Sí, los debates de Valladolid, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, claro, son filósofos que tienen otras preocupaciones y se orientan a otras cosas. Ya estos filósofos son filósofos que ya están peleando por su identidad, que están peleando con otras herramientas. Ya está más asentado otras estructuras, digamos. Exacto, ya la universidad está consolidada, ya leyeron a los renacentistas, ya tuvieron acceso a ciertos libros científicos, y entonces, claro, la discusión filosófica y su orientación es ligeramente distinta, ¿no? Entonces, no solo a la dificultad del medioevo hay que sumarle esta dificultad, ¿no? Porque finalmente, como buenos estudiosos de la historia de la filosofía occidental,
tendemos a marginar las periferias, ¿no? Es decir, la historia es fundamentalmente Grecia, luego el mundo latino, que ese es muy interesante porque no tiene un centro definido, ¿no? Porque finalmente latinos eran los mismos los irlandeses que los italianos, pero luego poco a poco se va concentrando en los alemanes, en los ingleses y en los franceses, y con una periferia que es relativamente poco estudiada y en la que podemos meter a italianos, a españoles, claro, a mexicanos, etcétera, ¿no? Y entonces es interesante porque, digamos, nuestra tradición ha tendido como a excluir y nos hemos excluido a nosotros mismos. Y luego esa bronca pues, sucede en España misma. Yo me acuerdo que Gustavo Bueno en una entrevista del 78 decía, a veces parece que en España pensar es traducir. Exactamente. Que se le pasaban traduciendo a franceses o alemanes, exactamente, desconociendo las propias tradiciones, por ese complejo de que es herederos del Concilio de Trento, Contrarreforma, etcétera. Exacto. Pero, y que te quedaste atrás y que quedaste marginado, total, ¿no? Claro, y además no puedes seguir repitiendo eso, ¿no? No te puedes quedar ahí nada más, tienes que seguir adelante. Entonces, ese es un problema adicional, este es un problema adicional. Pero la virtud del proyecto es que incorpora una cosa que, vamos a decir, es nueva en el terreno de las humanidades, que es lo que llamamos humanidades digitales. No hay una definición estándar de lo que son humanidades digitales, pero podríamos decir que es la utilización de los recursos de cómputo para investigar en las humanidades. Lo mismo en la historia, en la filosofía, en las letras, en la geografía, etcétera. Porque, digamos, todo el mundo da por hecho de que los matemáticos usan computadoras para trabajar, que los físicos usan computadoras para trabajar, pero ¿por qué no los filósofos van a usar computadoras para trabajar? Y entonces este es un proyecto de humanidades digitales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que usamos la computadora para investigar, automatizando ciertos procesos que no se podrían hacer de forma tradicional ni en papel, que es el caso, por ejemplo, de presentar un grupo muy amplio de textos y reunir en un índice o en índices o en sucesivos índices información contenida en todos estos libros. ¿Por qué? Porque uno podría no leerlos todos y sin embargo obtener ciertas informaciones. ¿Por qué? Porque alguien ya se tomó la molestia de marcar los textos, de encontrar ciertas cosas y luego un proceso automático de reunirlas y ponerlas. Para, por ejemplo, identificar polémicas y... Por ejemplo, para identificar, nosotros lo que hemos hecho es identificar fundamentalmente, en principio, nombres, porque estamos interesados en saber... ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran y qué fuentes usaban? ¿A quién recurrían? ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Trabulce dice, y en general es lo que, como se han investigado estos textos, que lo que es relevante y lo que se discute es el pensamiento moderno, es decir, Kepler, Copérnico, Braille, etcétera. Lo que nosotros hemos encontrado es que no se discute eso. Sí son mencionados en la periferia de la discusión por solo dos autores, pero el centro de la discusión es sobre Aristóteles, lo cual es normal. Claro. Es lo que tenía que ser. Sí. ¿No? Pero bueno, el problema parte de que, claro, si uno lee la libra astronómica o filosófica y el discurso eteriológico nada más, entonces sí parecería que la discusión es sobre estos dos autores, ¿no? Sobre Copérnico, sobre Kepler, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero cuando uno lee todos en conjunto se da cuenta que no, que en realidad estos son los márgenes. Que hoy estén en el centro no quiere decir que entonces estuvieran en el centro. Y eso es algo que hemos podido, por ejemplo, comprobar y mostrar, y que se muestra cada vez más conforme vamos armando la biblioteca. Es decir, conforme el índice de nombres nos empieza a mostrar que Aristóteles aparece 57 veces. ¿Cómo no podría ser de otra manera? Exacto. Mientras Kepler aparece 2 veces. Ah, correcto. ¿No? Y Kepler aparece en un solo libro, mientras Aristóteles aparece discutido en todos los libros, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de las humanidades digitales, es decir, de automatizar ciertos procesos, de usar lo que las computadoras pueden hacer, y nos da además la ventaja de poderlo hacer público casi sin costo. ¿No? Esto que Trabulce es un referente fundamental por cuanto a, digamos, es el pionero, digamos. Es el pionero, ¿Se puede decir así? Digamos, es el primero que estudia esta época y esta discusión, ¿no? Y por eso es el pionero. Tanto que la identifica como, digamos, el acta de nacimiento de la ciencia. De la ciencia novohispana, digamos. Exactamente.
Muy bien. Antes de irnos a un corte, vayamos dando la página que nos va a olvidar darla. Exacto. www.bdpn.unam.mx www.bdpn.unam.mx, que es Biblioteca Digital de Pensamiento Novohispano. Vamos a hacer un corte. Estamos hablando sobre precisamente esta biblioteca. No se vayan. Y ya estamos de vuelta. Estamos conversando con Ernesto Priani sobre la Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano, que un proyecto que dirige él. Acaban de ponerlo en marcha hace un mes no más. Y se ofrecen en esta página, que es www.bdpn.unam.mx, 5 textos interesantísimos sobre una polémica suscitada, bueno, dos polémicas. Dos polémicas, sí. Dos polémicas. O dos momentos de una misma polémica. Dos momentos de una misma polémica astronómica, pero que después resulta ser evidentemente una polémica filosófica, ¿verdad? Ontológico-teológica, no nada más científica, y aquí está ya la clave del papel de Aristóteles, por ejemplo, en tanto que fuente de las lecturas que hacían ellos. En todo caso, polémicas sobre cometas que se veían en Nueva España. Y bueno, nos quedamos un poco con el tema el recurso tecnológico, electrónico, del que se puede servir las humanidades también. Exacto, mira, ahí hay una cosa que es importante porque, digamos, las humanidades han vivido, todavía tenemos la cultura aquí del libro, es decir, el producto final de cualquier investigación en humanidades es un libro, un grupo de libros, unos artículos, ¿no? Pero que además con el paso del tiempo se han ido convirtiendo en un medio realmente poco adecuado para difundir el conocimiento, es decir, los libros son caros, son difíciles de producir y como son físicos como hay que traerlos y llevarlos y subirlos y bajarlos, ¿no? Y entonces, pasa mucho, hay libros que nunca han llegado aquí, hay libros que no se consiguen, que hay que traer de otro lado y traerlos es costoso. Y en este caso hablamos de libros que están en una biblioteca y que no salen de una biblioteca, ¿no? Y entonces, ¿cómo poderlos presentar a cualquier investigador en el mundo? Claro. Pero además a cualquiera que se interesara por estos textos en cualquier parte del mundo y de México, por supuesto, ¿no? Y me parece que el uso de la tecnología es una brecha que abre esa posibilidad y que la ha abierto realmente de manera muy importante. Pero esto ha hecho que choque con la tradición libresca. Y esto es un fenómeno que se está discutiendo ya en muchas partes del mundo, de cómo el trabajo de los humanistas se está cambiando precisamente porque usan los recursos digitales. Es complicado porque eso implica, por ejemplo, aprender a hacer, yo aprendí a marcar XML, a usar HTML, a conocer algo de programación, claro. Habilidades que no son las normales o las que creeríamos normales en un filósofo. Y por otro lado, implica colaborar con diseñadores, implica colaborar con programadores, implica colaborar con gentes de otras áreas, porque una biblioteca es un proyecto complejo que requiere lo mismo de gente que estudie bibliotecología, que gente que estudie paleografía, porque paleografiamos varios textos que son manuscritos, los pasamos a la computadora y de ahí los marcamos y los subimos a la biblioteca. Es decir, implica lingüistas, implica historiadores del libro, implica no solo filósofos, ¿no? Claro. Entonces, se ha vuelto un trabajo colectivo de muchas disciplinas, multidisciplinario en el buen sentido, es decir, disciplinas colaborando en el conocimiento de un mismo objeto desde ángulos distintos, y pero eso ha cambiado mucho cómo son los humanistas, cómo son los filósofos. En realidad no son muy distintos, pero sí marca una diferencia muy radical. Una de ellas, que es un fenómeno que pasa, es que de pronto tus alumnos saben más que tú. O sea, hay un punto en que tus alumnos saben más que tú, saben usar mejor las herramientas que tú. Y eso rompe la jerarquía tradicional de la academia, en donde el profesor lo sabe todo y los alumnos aprenden todo. Aquí se da una relación de aprendizaje mutua a todo lo largo del proyecto, ¿no? Pero también genera cierta exclusión, es decir, hay gente que no sabe usar el correo electrónico, que no sabe
que no piensa que una página web pueda ser un destino para su reflexión y que entonces, curiosamente, su destino va a ser leído menos que el que publica en páginas web, ¿no? No solo porque no solo es un asunto de difusión, también hay un equívoco para muchos académicos que creen que un proyecto digital es solo hacer una página web y que no tiene mayor chiste, que es como hacer un libro y ponerlo ahí, pero además nadie te revisa el libro. No, son procesos muy complicados y son procesos de investigación que involucran muchas cosas, ¿no? Y que, sobre todo, que a mí me parece esto lo más importante, cambia este discurso aburrido de los humanistas que hablan como desde una tribuna y un trono y dicen las cosas son así y solo así, pontifican. Y digamos, esta cosa tan rara que se da todavía en nuestra academia, de que hay quien se vuelve como el dueño de un tema, ¿no? Es decir, yo solo puedo hablar de Heidegger, o yo solo puedo hablar de novohispanos, o yo solo puedo hablar de fulano de tal, y nadie más lo puede hacer, ¿no? Digamos, creo que rompe muchas brechas, está abriendo paso a muchas cosas. ¿Qué universo tienen identificado de material que van a ir inmediatamente viene el libro de Sigüenza? Digamos, originalmente eran 8 libros detectados sobre la disputa, de los cuales nos faltan por subir 4. Pero luego pensamos que había que incorporar todos los lunarios de la época. Los lunarios son unos textos muy interesantes porque los lunarios eran creo que ya ni hoy ya no se hacen almanaques tampoco, pero en fin, nosotros tenemos la consulta del clima, pues era algo por el estilo, nada más que además de decirte hoy no va a llover, te decían hoy no va a llover y es un buen día para que te hagas una sangría, en el sentido de que te saque sangre, no de que te prepares una sangría, ¿no? De que te saque sangre, es decir, que hagas ciertos trabajos médicos sobre ti mismo, de que te bañes, de que tomes ciertos medicamentos, o que emprendas un viaje, en fin, hoy lo que hacían en los lunarios los encontramos en muchos lados, ¿no? Esta cuestión del clima, en algunas recomendaciones médicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya distintos, y hay aproximadamente 32 lunarios en el archivo de inquisiciones del Archivo General de la Nación, y entonces aquí ya hay uno y pensamos transcribir los 32, y el interés es que la biblioteca siga esta parte, esta colección de la biblioteca siga con los textos médicos que incorporan aspectos de astrología dentro de sus recomendaciones. Pero además estamos iniciando una colección de textos de monjas novohispanas que yo creo que empezarán a salir el año que entra, a mediados del año que entra, que es otro proyecto. ¿Esos dónde están? ¿En qué archivos están? Están en distintos archivos. Ese proyecto, no quiero decir mal el nombre, me parece que es Clara Inés. Es Clara Inés, es lo malo de no aprenderse los apellidos, pero ¿Qué es la persona que va a estar llevando este proyecto? Este proyecto de las monjas novohispanas. Textos de toda índole, digamos. Exacto, sí, porque son son muy bonitos, desde diarios personales, ficciones, listados de compras, ¿no? Hay de todo en ese material. Es un material que ya está, ya lo paleografiaron, ya está listo y lo vamos a empezar a trabajar a lo largo de este año y el año que entra para subirlo. Muy bien, bueno, pues Ernesto, nos quedan más o menos 3 minutos, no sé si quisieras hacer algún comentario final, recordarles antes de que se nos vaya la página www.bdpn, Biblioteca Digital de Pensamiento Novohispano.unam.mx. Está totalmente a disposición de quien entre a la página. Sí, es accesible, es libre, cualquiera la puede visitar. Y de hecho, quizás me gustaría concluir con que es un proyecto de colaboración. Es decir, si hay alguien que quiera colaborar en alguna parte o de las tareas de la biblioteca, está abierto a la colaboración. Es decir, hay 3 niveles de colaboración. Puede uno aprender a paleografiar y hacer paleografía para nosotros, puede aprender a marcar XML, puede ser comentarista de los textos, e incluso se puede proponer una colección a la biblioteca.
No, todo es abierto, es decir, la idea detrás de todo el proyecto es justamente que no nos interesa hacerlo para nosotros y encerrarlo en nosotros, sino hacerlo abierto para quien se interese en el proyecto y para quien se interese en estos temas, que somos, quizás no seamos muchos, pero somos mucho más de los que pensamos. Y aquí yo creo que lo importante es, muchos quizás si nos ven han de decir, bueno, ¿y esto qué utilidad práctica podría tener? En realidad, práctica inmediata, pues no se puede decir que tenga, pero aquí lo importante es, digamos, destacar la escala en la que está pensada un proyecto como este, la escala donde se sitúa una institución como la UNAM y como la Facultad de Filosofía y Letras, y un profesor como Ernesto que se interesa también en rastrear esto y en guiar alumnos que tienen interés primero en propio y luego ya en esto. En esto. Y que yo recuerdo, por ejemplo, creo que estaba en España, en Madrid, en una biblioteca del CSIC, me parece. Y yo me acuerdo que vi una de la colección de Cambridge, de Cambridge History de Irán, de Irán. Y eran como 25 tomos. Y entonces dices, bueno, solamente un país como Inglaterra puede, ¿no? Y una institución con la de Cambridge tiene, digamos, la escala para poder dedicar años de investigación a un país como Irán, por ejemplo. Bueno, pues es lo mismo, más o menos la misma escala para poderse interesar y recopilar y trabajar textos del siglo XVII neohispano que tienen tanto interés. Y que, digamos, sí hay como un pequeño elemento de utilidad, porque es un proyecto de conservación de patrimonio. Muchos de estos, digamos, por ejemplo, el texto que yo fui a transcribir a Estados Unidos, es un texto del que solo existe un ejemplar. Si ese ejemplar se pierde, ya no tenemos manera de recuperar ese texto. ¿Está en la Universidad de Berkeley? En la Universidad de Berkeley y en la Brancroft Library. Y que, bueno, aparecerá, te digo, en un mes en la biblioteca. Y la idea es eso, poder ofrecer conservación. Son textos históricos de muy alto valor que deberíamos de poder conservar para el futuro, claro, ¿no? Digamos, independientemente de que nos parezcan hoy quizás que no tienen ese, hombre, que no son jamones o palas, pero que en algún punto podremos descubrir que es parte de nuestro legado y de nuestra historia. Yo recuerdo, ahora que está aquí Gramsci atrás, que Ernesto le llamó la atención que estaba Gramsci, en una carta de la cárcel, no de los cuadernos, sino de las cartas, cuando le dice a Tatiana, que era su cuñada, le dice, ahora que estoy aquí encerrado en la cárcel, me parece que me empieza a surgir este interés por ser algo que sea para la eternidad, decía. Claro. For ewig, decía, citando a Goethe. Entonces un poco es el sentido, ¿verdad? Algo para la eternidad y alguien después encontrará interés en ello. Muchas gracias, Ernesto. Al contrario, muchas gracias a ti. Bueno, pues nos vemos la próxima.